¿Alguna vez te has preguntado dónde estaba Dios cuando tu vida se derrumbó? Cuando el dolor llegó sin previo aviso, cuando la pérdida te dejó paralizado, cuando el silencio del cielo parecía más fuerte que tu grito. Hay una pregunta que ha perdurado a lo largo de los siglos y aún atormenta el corazón humano. Si Dios es bueno y soberano, ¿por qué permite el sufrimiento? Esta no es una pregunta teórica para alguien que está de duelo. No es un debate filosófico para alguien que acaba de enterrar a un ser querido. Es una crisis existencial que puede destruir la fe o transformarla por completo. Y hoy, a través de la revelación de las Escrituras, comprenderás algo que puede cambiar radicalmente tu forma de ver el duelo. Karl Barth nos enseña que no podemos empezar con nuestras preguntas sobre Dios. Debemos empezar con la revelación que Dios mismo hace de sí mismo. No es la humanidad quien define quién es Dios a través de sus experiencias de sufrimiento. Es Dios quien se revela en Jesucristo, y esta revelación transforma nuestra comprensión de todo, incluido el dolor. El error fundamental del pensamiento humano es intentar juzgar a Dios basándonos en nuestras circunstancias. Observamos el sufrimiento y concluimos: Dios no es bueno. Observamos la injusticia y declaramos: Dios no es justo. Observamos la muerte y declaramos: a Dios no le importa. Pero la revelación de Dios en Cristo revierte por completo esta lógica. No son nuestras circunstancias las que definen quién es Dios. Es quién es Dios, revelado en Cristo, lo que define el significado de nuestras circunstancias. Prepara tu corazón, porque lo que estás a punto de escuchar no aliviará tu dolor de inmediato, pero te dará la base para mantenerte firme cuando todo a tu alrededor se derrumbe. Te mostrará que el Dios que permite el sufrimiento es el mismo Dios que entró en el sufrimiento a través de la cruz. La primera verdad que necesitamos comprender a través de la revelación es esta: Dios no es indiferente a tu sufrimiento, no está distante, observando desde lejos con una frialdad celestial. El Dios revelado en Jesucristo es un Dios sufriente. En la cruz, Dios no solo observó el sufrimiento humano, lo experimentó. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esta carne experimentó el dolor, la traición, el abandono, la agonía y la muerte. Cuando clamamos: Dios, ¿dónde estás?, la respuesta de la revelación es: estoy en la cruz, estoy en el centro del sufrimiento humano. Barth enfatiza que la encarnación no fue un disfraz divino, fue una verdadera inmersión en la condición humana. Jesús no fingió sufrir, sufrió de verdad, no pareció morir, murió de verdad. Y esto lo cambia todo en nuestra teología del sufrimiento. Porque ya no podemos acusar a Dios de no comprender nuestro dolor. No podemos decir que no sabe lo que es perder a alguien, ser traicionado, ser abandonado, sentir un dolor físico insoportable. Él lo sabe, lo ha experimentado. Él se apropió de nuestra condición caída. Cuando te encuentres en el valle más oscuro de tu vida, no estás solo. El Dios revelado en Cristo está ahí, no como un observador, sino como alguien que ha recorrido este valle antes que tú. Él conoce cada sombra en este valle, cada piedra que te hace tropezar, cada lágrima que derramas. En Isaías 53, siglos antes de la cruz, el profeta ya predijo: un varón de dolores, experimentado en quebranto. No se trataba de una metáfora, era una profecía literal sobre la venida del Mesías, un Dios que eligió experimentar el sufrimiento humano. ¿Por qué? Para que ninguno de nosotros pudiera mirar al cielo y decir: no lo entiendes. Porque Él sí, no solo observó nuestro sufrimiento desde lejos, bajó y lo experimentó en carne propia. Esto no responde a todas nuestras preguntas sobre por qué sufrimos, pero sí responde a la pregunta más importante: ¿le importa a Dios? La respuesta revelada en la cruz es un sí rotundo. Él se preocupa tanto que se hizo uno de nosotros. Se preocupa tanto que cargó con nuestro dolor. Se preocupa tanto que murió nuestra muerte. Esta es la primera clave para comprender el sufrimiento a través de la revelación.
Dios no está lejos de tu dolor. Él está en el centro de él. La segunda verdad crucial es esta: el sufrimiento no es evidencia de la ausencia de Dios. A menudo es el contexto donde su presencia se hace más real. Barth nos enseña que es precisamente en momentos de crisis existencial cuando la revelación de Dios se hace más necesaria y poderosa. Consideremos a Job. Lo perdió todo: hijos, posesiones, salud, respeto. Sus amigos lo acusaron. Su esposa lo abandonó emocionalmente. Y Dios guardó silencio durante capítulos enteros. Pero cuando finalmente habló, no le dio a Job las respuestas que buscaba. Dios no explicó por qué. Reveló quién es. ¿Dónde estabas cuando yo puse los cimientos de la tierra? Y Job, confrontado no con explicaciones, sino con la revelación de la majestad y soberanía de Dios, respondió: solo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. El sufrimiento de Job no se resolvió con una conferencia teológica sobre el problema del mal. Se resolvió con un encuentro con el Dios vivo. Y ese encuentro lo transformó todo. No porque el dolor desapareciera, sino porque Job ahora conocía a Dios como nunca antes en sus días de prosperidad. Hay algo profundo aquí que necesitamos comprender mediante la revelación. El sufrimiento es a menudo el contexto en el que nuestra fe superficial es reemplazada por un profundo conocimiento de Dios. Cuando todo está bien, hablamos de Dios. Cuando todo se desmorona, encontramos a Dios. David escribió en el Salmo 23: aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Fíjense que David no dijo: no andaré por el valle. Dijo: aunque lo haga. El valle es inevitable, pero la presencia de Dios en él está garantizada. La diferencia entre un creyente inmaduro y uno maduro no es la ausencia de sufrimiento, es la capacidad de reconocer a Dios en medio del sufrimiento. El creyente inmaduro espera que Dios quite cada valle. El creyente maduro descubre que Dios camina con él a través del valle. Pablo comprendió esto profundamente. En 2 Corintios 1 habla de una aflicción tan intensa que él y sus compañeros se sintieron condenados a muerte. Pero luego hace una declaración sorprendente: pero esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. El sufrimiento tenía un propósito revelado. No era un castigo, no era un abandono. Era un proceso de despojo de la confianza en uno mismo para generar una dependencia total de Dios. Pablo estaba aprendiendo que el Dios que resucita a los muertos puede traer vida de cualquier muerte que estemos experimentando. Esta es la segunda clave. El sufrimiento es a menudo el contexto en el que Dios nos enseña a confiar más profundamente en Él. No porque cause sufrimiento por crueldad, sino porque lo usa en su soberanía para transformarnos en Cristo. La tercera verdad que nos muestra la revelación es esta: Dios es soberano sobre todo sufrimiento, y nada escapa a su control providencial. Esto no significa que Dios cause todo el sufrimiento. Significa que ningún sufrimiento ocurre sin su permiso soberano. Barth insiste en que debemos distinguir entre la voluntad causal de Dios y su voluntad permisiva. Dios no es el autor del mal, pero es soberano sobre él. Satanás no puede tocar a Job sin el permiso explícito de Dios. José fue vendido por sus hermanos, pero Dios obraba a través de ese mal para un propósito mayor. En Génesis 52, José declara a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Esta es la teología del sufrimiento revelada en las Escrituras. El mal existe, la maldad humana es real, pero Dios es tan soberano que puede tomar incluso el mal y transformarlo en un instrumento de su propósito redentor. Esto no justifica el mal, no minimiza el dolor, pero nos da esperanza en medio de la oscuridad, porque si Dios es soberano incluso sobre el sufrimiento que no causó, entonces nada está fuera de su alcance redentor. Ningún dolor es en vano, ninguna lágrima es ignorada, ninguna injusticia escapa a su atención. Romanos 8:28
no es una frase motivacional superficial, es una profunda declaración teológica. Sabemos que a quienes aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. No solo las cosas buenas, no solo las cosas cómodas. Todas las cosas, incluso el sufrimiento. Pero note la condición, para quienes aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. El sufrimiento no siempre es para bien. Lo es cuando está en manos del Dios soberano y cuando nuestras vidas están alineadas con su propósito revelado. Pedro en 1 Pedro 16:7 escribe: «En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo tenéis que soportar diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro perecedero, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo». El sufrimiento prueba la autenticidad de nuestra fe, refina lo genuino y quema lo falso. Y Pedro dice que esta fe probada es más preciosa que el oro, porque el oro perece. Pero una fe que ha permanecido firme a través del fuego tiene valor eterno. Esta es la tercera clave. Dios es soberano sobre tu sufrimiento, y en su soberanía puede transformar incluso el dolor más profundo en un instrumento de su propósito redentor. No porque el sufrimiento sea bueno en sí mismo, sino porque el Dios que permite el sufrimiento es bueno y puede sacar bien incluso del mal. La cuarta verdad revelada es esta: el sufrimiento nos prepara para la gloria eterna de una manera que la prosperidad jamás podría. Pablo escribe en 2 Corintios 4:17: «Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria». Fíjense en las palabras de Pablo: leve y momentáneo. Había sido azotado, apedreado, encarcelado, náufrago, perseguido. ¿Cómo podía llamar a esto leve y momentáneo? Porque miraba a través del lente de la eternidad. Comparado con el peso eterno de la gloria, todo sufrimiento temporal es leve y momentáneo. Barth enfatiza que no podemos comprender adecuadamente el sufrimiento presente sin la perspectiva de la gloria futura revelada. La resurrección de Cristo no es un mero acontecimiento histórico, es la garantía de nuestra propia resurrección y transformación completa. El sufrimiento produce algo en nosotros, no es solo algo que soportamos, es algo que nos transforma. Romanos 5:3-5 declara: «Nos gloriamos en los sufrimientos, sabiendo que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza». Existe un proceso de formación espiritual que se produce a través del sufrimiento. La perseverancia no se desarrolla sin dificultades. Una profunda experiencia de Dios no proviene solo de servicios religiosos animados. La esperanza genuina no nace de la ausencia de desesperación, sino de la fidelidad cuando ésta intenta destruir nuestra fe. Jesús en Hebreos 20 es descrito así: «Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos». Incluso Jesús se perfeccionó mediante el sufrimiento. No porque fuera moralmente imperfecto, sino porque su misión de ser nuestro sumo sacerdote compasivo le exigía experimentar lo que nosotros experimentamos. El sufrimiento lo capacitó para interceder por nosotros con plena comprensión. De igual manera, nuestro sufrimiento nos prepara para algo mayor. Nos moldea a la imagen de Cristo, nos capacita para ministrar a quienes sufrirán, nos da una perspectiva eterna que jamás tendríamos sin dolor. Esta es la cuarta clave. Tu sufrimiento no es sin propósito, produce en ti un peso eterno de gloria. Te prepara no solo para sobrevivir al dolor, sino para convertirte en alguien a través del cual la gloria de Dios brille con más intensidad gracias al dolor. La quinta verdad crucial es esta: en medio del sufrimiento, estamos llamados no a comprenderlo todo, sino a confiar en aquel que comprende. Proverbios 3, 5 y 6 nos exhortan: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Barth insiste en que la fe cristiana no se trata principalmente de tener todas las respuestas. Se trata de conocer a aquel que es la respuesta. No se trata de comprender todos los misterios. Se trata de confiar en aquel que es mayor que todos los misterios. Cuando Job exigió respuestas, Dios no le dio un manual teológico sobre el sufrimiento. Le dio una revelación de quién es Él. Y esa revelación fue suficiente. No porque Job lo entendiera todo, sino porque Job conocía a aquel que gobierna sobre todo. Isaías 55, 8, 9 declara: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos», declara el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Necesitamos desarrollar una humildad teológica. Reconocer que Dios ve el panorama general que nosotros no. Él comprende conexiones que nosotros no. Opera en dimensiones que no podemos comprender. Y confiar en Él no es irracionalidad. Es reconocer que su racionalidad es infinitamente superior a la nuestra. Pablo escribe en 1 Corintios 13:12: «Ahora vemos por espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, como he sido conocido». Nuestro conocimiento actual es parcial. Nuestro entendimiento es limitado. Vemos como por espejo, oscuramente, pero un día veremos con claridad, un día entenderemos, y ese día toda lágrima será enjugada, y veremos que Dios obraba todo para nuestro bien y su gloria. Esta es la quinta clave. No es necesario entenderlo todo para confiar en Dios. La fe no es la ausencia de preguntas. Es confiar en quién es Dios, incluso cuando no entendemos lo que hace. La sexta verdad que debemos abrazar es esta: el sufrimiento es temporal, pero la gloria es eterna. Apocalipsis 214 promete: «Enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado». Barth nos recuerda constantemente que la historia no termina con la cruz, termina con la resurrección, no termina con el sufrimiento, termina con la gloria. El viejo orden de dolor, muerte y lágrimas está desapareciendo. Una nueva creación está emergiendo. Pablo declara en Romanos 8:18: «Considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que será revelada en nosotros. No son dignos de comparación, porque la gloria que vendrá es de tal magnitud que todo el sufrimiento presente palidecerá en insignificancia en retrospectiva». Esto no minimiza tu dolor actual, no te dice que finjas que no sufres, pero pone tu sufrimiento en perspectiva eterna. Como los dolores de parto, intensos pero olvidados al nacer el niño, así será nuestro sufrimiento cuando veamos la gloria revelada. En Juan 16:33, Jesús nos advierte: «En este mundo tendrán tribulaciones», pero no se detiene ahí. Continúa: «Pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo». La victoria ya está ganada. El resultado final ya está asegurado. No luchamos para obtener la victoria, sino para construir sobre la victoria que Cristo ya obtuvo. Esta es la sexta clave. Mantén la perspectiva eterna. Tu sufrimiento es real, pero temporal. La gloria que viene es eterna. Y cuando veas cara a cara a aquel que sufrió por ti, todo el dolor habrá valido la pena. La séptima y última verdad es esta: en medio del sufrimiento tienes una opción. Puedes permitir que el sufrimiento te aleje de Dios o que te acerque a Él. El sufrimiento no determina automáticamente el resultado. Tu respuesta al sufrimiento, sí. Hay personas que ante el sufrimiento se amargan, culpan a Dios, abandonan su fe, endurecen su corazón. Y hay personas que, ante el mismo sufrimiento, se asemejan más a Cristo. Son más compasivas, más dependientes de Dios, más centradas en la eternidad. La diferencia no radica en la intensidad del sufrimiento. Está en la respuesta al sufrimiento mediante la fe. Barth nos enseña que la fe no es una cualidad humana que desarrollamos.
es un don de Dios que recibimos, pero es un don que debe ejercitarse, especialmente en el sufrimiento. Santiago 12:4 nos exhorta: consideren lo sumo gozo cuando se enfrenten a diversas pruebas, pues saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y que la perseverancia tenga su fruto perfecto, para que sean maduros y completos sin que les falte nada. La alegría en el sufrimiento no es masoquismo, no es fingir que el dolor no existe. Es elegir ver más allá del dolor el propósito que Dios está obrando. Es decidir que aunque no elegiste el sufrimiento, elegirás cómo responder a él. Habacuc 3:17-19 es una de las declaraciones de fe más poderosas en las Escrituras. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas del aprisco, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Todo se derrumbó, todo estaba perdido. Pero Habacuc tomó una decisión. Aún así me regocijaré, no por las circunstancias, sino a pesar de ellas, porque Dios permanece fiel incluso cuando todo lo demás falla. Esta es la séptima clave. Tienes una opción en medio del sufrimiento. Puedes permitir que te destruya o que te transforme, y esa decisión, aunque difícil, es tuya. Y Dios te da la gracia para tomar la decisión correcta. Hoy puede que te encuentres en el valle más oscuro de tu vida. Las lágrimas pueden parecer interminables. El dolor puede parecer insoportable, y Dios puede parecer silencioso, pero a través de la revelación de las Escrituras, conoces la verdad. Dios no está lejos, está contigo en el valle, no es indiferente, sufrió en la cruz por ti, no ha perdido el control, es soberano sobre todo, incluso sobre tu sufrimiento, no está desperdiciando tu dolor, produce gloria eterna a través de él. No tienes que entenderlo todo, tienes que confiar en aquel que sí lo entiende. Tu sufrimiento es temporal, tu gloria es eterna, y puedes elegir cómo responder. Karl Barth nos recuerda que la respuesta definitiva al problema del sufrimiento no es una explicación filosófica, es una persona, Jesucristo. Él es la revelación definitiva de quién es Dios. Y en la cruz demostró que Dios no está ajeno a nuestro sufrimiento. Él entró en él. Cuando te falten fuerzas para seguir adelante, recuerda, el mismo Dios que resucitó a Cristo mora en ti. Cuando sientas que estás a punto de desmoronarte, recuerda, Él es el cimiento inquebrantable. Cuando te preguntes si vale la pena continuar, recuerda, la gloria venidera supera infinitamente cualquier sufrimiento presente. Que el Señor te conceda la gracia de permanecer firme en el valle. Que te dé ojos para ver su presencia incluso en la oscuridad. Que transforme tu sufrimiento en un instrumento de su gloria. Y que al final pueda decir como Job, te conocía solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Porque eso es lo que el sufrimiento puede hacer cuando lo pones en manos del Dios soberano. Puede transformar el conocimiento teórico en encuentro personal. Puede transformar la fe superficial en confianza profunda. Puede transformar tu mayor dolor en tu mayor testimonio de la fidelidad de Dios. No estás solo en el valle. El Dios que se reveló en Cristo camina contigo. Y promete que al final toda lágrima será enjugada, todo dolor será redimido, y verás que Él obraba todo para tu bien y para su gloria. Amén.